También. Sí, absolutamente. En fin, hablando de balazos en el pie, tenemos que hablar de Morena. Ahora sí. Pam, 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 pam. Chismecito por todos lados. Buen chismecito. Esa telenovela llamada Morena. Sí. Sí, ¿eh? Ese colapso estalinista llamado Morena. Se veía No, venir. todavía no llega Todavía al colapso no. estalinista. No. Hay niveles, hay niveles. Pero se ve venir. Pero tiene todos los síntomas de una persona Sí. un poquito agripada, ¿no? Sí. Sí, sobre todo cuando pierdes al mayor inmunodepresor, ¿no? Es decir, el que regañaba, ¿no? Esa gripa El se que está viendo regañaba rara. o el que aparentemente ahora podríamos más o menos intuir. Voy a tratar. Sabía mucho más de lo que nos imaginábamos de muchas otras cosas. Definitivamente. Tal vez. Me duele, pero tal vez sí. El domingo se realizó el Consejo Nacional de Morena en la Ciudad de México. Lo que se tendría que haber planteado como la fiesta grande del Movimiento de Regeneración Nacional, Ujú. pues tuvo su opacidad, ¿no? Sus puntos bajos. Sus puntos bajos, básicamente porque la semana anterior se destapó el jueves o el viernes, ¿no? Sí, pues. Se destapó Miércoles que más o menos, creo. el secretario de Seguridad de Tabasco, Ujú. colocado en ese puesto por Adán Augusto López cuando fue gobernador del estado, tenía una orden de aprehensión y una ficha roja de la Interpol Ujú. por ser el famoso comandante H, líder de la barredora, La barredora. antecesora, sí, no, antecesora, ¿cómo se llama? Hija Ajá. de la hermandad, Descendiente de la hermandad. descendiente de la hermandad, cápsula del cártel Jalisco Nueva Generación. Y no solamente estaba coludido, era el mero comandante H. Y entonces salieron como hila de media todas aquellas declaraciones de los morenistas Ujú. diciendo que cómo era posible que Felipe Calderón no hubiese sabido todo lo que hacía García Luna, Ajá. porque era imposible no saber lo que hacía tu secretario de seguridad. Exacto. Su vida A partir privada. del miércoles, Adán Augusto López desapareció de la escena pública. Nadie lo encontraba en el Senado, nadie lo encontraba en el partido, nadie lo encontraba en su celular. No dio la cara para nada. Ujú. Adán. Todo Morena así como, no, hay que ver, o sea, hay una investigación en la fiscalía contra Hernán Bermúdez, el famoso comandante H. Ujú. Vamos a esperar que surge la cosa. El señor, por supuesto, está fugado. Hasta por ahí del viernes, la presidenta en la mañanera dijo, pues estaría bien que Adán Augusto saliera a explicar. Claro. Y entonces Adán Augusto tuvo que salir el viernes en Twitter, bueno, en X, a decir, me pongo a la disposición de las autoridades. Ujú. A mí que me revisen. Llegó el domingo desvelado, somnoliento, recuperado de muchas horas de llanto. Ganando como siempre. Yo no sé si se veía inflamado o así es su cara. No, se veía inflamado. Se veía inflamado, ¿verdad? Ojo rojo, Ojo rojo. Inflamado. Sí, se veía demacrado. medio despeinado, sí, con la cara desencajada. Ujú. Llegó al Consejo Nacional de Morena, donde fue recibido al grito de no estás solo, no estás solo. ¿A quién le echaron el grito ese recientemente ya desvirtuándolo por completo? Ah, Cuauhtémoc Cuauhtémoc Blanco, Blanco. claro. Ay, Morena, ¿en un solo año? ¿2? ¿Así tan Guácala. impresentables? No estaba solo, aunque una parte no estaba con él. Ujú. ¿no? Una parte importante que no estaba con él fue nada más y nada menos que el señor Andrés Manuel López Beltrán, Ujú. el famosísimo Andy, que dijo, híjole, yo esta me la salto. Ujú. Yo Esta me la no ahorro. voy. No fue al consejo. No fue al consejo. Según él, aunque había tomado una parte, un papel mucho más protagónico, ahora no, tampoco estuvo ahí Ricardo Monreal. Él sí mandó decir que porque tenía una comida familiar, un compromiso familiar ya agendado con anticipación, Ay, Ricardo Monreal. Al cual no podía faltar. al cual no podía faltar. Querido claro. maestro Monreal, todos No fue el sabemos que cumpleaños de todos su podemos hija, pero- faltar a un compromiso familiar, sobre todo si tu vocación te lo demanda.
Pero él no. Él no. Él no. Su familia es primero, ¿por qué no? Y básicamente estaban las tensiones de, pues, Adán Augusto estaba en el ajo. ¿Y por qué estaba en el ajo? ¿Tú crees que lo de Andy López en realidad fue para no aparecer ni cruzarse con Adán Augusto? ¿O por esto que también se esgrimía ahí en las mesas de opinión en términos de los recientes, entre comillas, fracasos electorales de Morena en diferentes estados del país? No, yo creo que lo hizo como para distanciarse de Adán Augusto Chávez y también como una forma de protesta silenciosa. Tuviste un momento súper freudiano ahorita. ¿Por No qué? vamos a hacer la referencia, pero le dijiste Adán Augusto Chávez. Sí. Adán No Augusto vamos a decir por qué se cruzaron ahí esos cables. Wow. Sí, pero Mira. el chismecito. Pero el chismecito. El chismecito es el chismecito y conecta las neuronas de maneras particulares. Quien entendió, entendió. Ajá. Freud lo vio y si ustedes no lo ven, no es nuestro problema. Porque otra parte de la opinología se puso a desentrañar cómo había surgido esta noticia. Ujú. Y resulta que la noticia la da el encargado del ejército en Tabasco, el general Miguel Ángel López. Ujú. Y todo el mundo dice, ¿y quién le dio permiso a Miguel Ángel López de hacer esto público? Otro López en Tabasco. ¿Cuántos López que hay en muchos. Tabasco? Sí. Todos son Dijeron, primos. o sea, uno, ¿quién lo mandó? Dos, si nadie lo mandó, ¿de qué privilegios goza este güey para salir a saltar este bombazo? Ujú. Y si lo hizo ¿con permiso de quién? ¿Quién gobierna ahorita Tabasco? El Morena, Morena. Javier May. Que Javier May estuvo siempre muy en contra de Hernán Bermúdez. Entonces Ay, todo el mundo chismes todos. dijo, pues la única que le puedo dar permiso para soltar este bombazo, pues es Claudia Sheinbaum. Y entonces hubiera sido tal cual ya un cañonazo Oh my God. a Adán Augusto. Entonces dicen que el andino se presentó, una, o por alejarse, o dos, como protesta de por qué estás atacando a uno de los míos. ¡Wow! No manches, mi glándula... ¿Cómo se llaman las glándulas de la saliva? ¿Salivales? Mi glándula salival está trabajando... Parótida, dicen por acá. ¡Wow! Mi glándula parótida del chismecito está trabajando a doble velocidad. Es un gran ¡Wow! chisme. Es un chismesazo. Ahora, chisme para cualquiera de las dos maneras, pues marca una decisión clara Claro. dentro del partido. O tiene que... O No. tendría No que... hay vuelta atrás. Justo, ¿no? Sí, salió la presidenta muy formal a decir que Morena no va a proteger a nadie, que en México en su gobierno no se va a proteger a nadie, pero que ya no va a caer en el linchamiento público. Mm. Que a ella le lleven pruebas, le lleven sentencias y entonces tomará postura. Los discursos de Morena, no, si uno escucha los discursos de ayer en el Consejo Nacional de Morena, de antier, perdón, el domingo. Recuerden que esto lo estamos transmitiendo en vivo el martes 22 de julio. ¿Quién sabe qué pase mañana? ¿Quién sabe qué pase Ahora mañana? sí. Sí, literal así estábamos la semana pasada. Todavía no pasaba todo esto. Parece que que Morena es un partido medio esquizoide, Ujú. porque los discursos de Lisa María Alcalde y de Alfonso Durazo son totalmente disímiles, pero pues ahí siguen promulgando la unidad. Llegaron a un acuerdo ahí medio parchado de que se va a hacer un comité de elecciones que va a revisar los antecedentes de todas las personas que quieran ser candidatas para que no se les cuele ningún impresentable, pero es apenas la mitad de lo que se había propuesto la dirigente nacional, ¿no? Es claro que Morena está escindido, no sabemos hasta qué grado, y por eso vamos a recurrir a los que saben, dicen que. Ahí está. Ta, ta, Para darnos ta. una pequeña probadita y más o menos intuir en dónde está la temperatura emocional, intelectual, ideológica del asunto, nos propusimos, o más bien le propusimos a Gaby que eligiéramos unas pequeñas citas unos y unos sabiondos. pequeños comentarios a gente que opina, ¿eh? Ojo, son editoriales, ¿no? Pero que nos van a dar cierta noción y cierta claridad de
no claridad, pero nos van a poner ciertas fichas en esta mesa de juegos, Así es. ¿no? El primero, ¿comenzamos? Sí. ¿No? Es de la señorita Vanessa Romero Rocha, parte de su trabajo que está publicando en El País, a quien le mandamos un saludo, y dice así: aquello que nació como grito de respaldo a López Obrador cuando el poder intentaba desaforarlo por motivos políticos, hoy se usa para cobijar figuras sobre quienes pesan fundadas dudas, en síntomas de amnesia y degradación. Que los desmemoriados no seamos nosotros. Hace un par de meses el grito ya había vuelto para resistir el desafuero de un innombrable futbolista. Guiño, guiño. Abaratar, hacer algo barato o bajar su precio. Y a todo esto, ¿será cierto que Adán no está solo? Porque seguir a un hombre fusilado con altas probabilidades de morir exige fe ciega o cálculo frío. Desafía la lógica más elemental de supervivencia. Exige ponerse al frente del mismísimo fusilado en el paredón. No es necesario ser muy observador para identificar el núcleo duro de Adán. Se trata de quienes estuvieron a su lado durante la campaña, aquellos que obtuvieron beneficios con su ascenso, y los youtubers, nada orgánicos, que han crecido como la marea. Cuadros jóvenes a quienes les tocará engullir sin cuestionamientos un peje lagarto. Por el bien de Morena y por los millones de mujeres y hombres que en todos los rincones del país confían en el partido, Adán debe ser desterrado. López Hernández no puede representar un movimiento que se dice transformador, distinto, mejor. Palabras tan grandes le estorban. La retirada de Adán Augusto del escenario político será la muestra de que el obradorismo y los principios éticos que lo sostienen es incluso capaz de depurar al hermano de su propio fundador, hacerlo errante y extranjero en su tierra. Los grupos políticos dentro de Morena son una realidad. La existencia de los leales a López Hernández fue evidente en el último Consejo Nacional. Lo que también debería quedar claro es que si están con Adán, no están con Sheinbaum. Bastante tiene la presidenta en el frente para cargar, además, con un fusilado que vive. Maestra Vanessa. Siento que la pasó muy bien escribiendo eso. Sí, no, bueno. Claro. Y aparte, es una nota y es una... O sea, no se necesita escarbar muchísimo para dar con estas conclusiones, ¿no? A menos de que seas un alienado morenista, ¿no? O estés protegiendo un hueso, ¿no? Ya sabemos que en este país la postura en términos internos, institucionales y demás termina cuando el hueso está en peligro, ¿no? Así es. Tenemos otro ejemplo de los que saben, dicen que. Sabi. Así, este es de Ernesto Núñez. Nuestro gran camarada de Animal Político. Así es. Y así, mientras desde Estados Unidos se presiona al gobierno de la presidenta Sheinbaum para que el senador sea investigado, ella hace malabares retóricos en la conferencia mañanera y él juega a las escondidillas. Desaparece una semana y reaparece campante en el Congreso del Partido Movimiento, que lo arropa con una arenga automática e irracional. No está solo. Al darle ese cobijo, Morena, la presidenta Claudia Sheinbaum y la dirigente Luisa María Alcalde perdieron la oportunidad de demostrar que no son iguales a los partidos que los antecedieron en el poder. Y no solo eso, también perdieron la ocasión de pintar su raya, desempoderar al senador, desactivarlo como operador partidista y quitárselo de encima. Al darle cobijo e impunidad, lo blindan para que siga con su plan de convertir a senadoras y senadores en gobernadoras y gobernadores en 2027 y volver a construir un proyecto presidencial de cara a 2030. La maquinaria electoral que pretende Morena recuerda las estructuras que hicieron del PRI un partido hegemónico durante buena parte del siglo XX, y su plan municipalista emula lo que el tricolor llamaba movimiento territorial. En Morena aspiran a la masificación, la expansión de su proyecto político, la construcción de una nueva hegemonía y a no volver a perder elecciones. También aspiran a que alguien les crea que no son iguales, al tiempo que protegen a su oscuro coordinador parlamentario en el Senado. Ahí está. Entonces, Otra vez, el llamado de atención, ¿no? Pues sí. ¿No?
él no está solo, ¿no? Es que fue lo que acaparó, de hecho así se llaman casi todas las columnas. Esta que voy a leer también se llama así, pero está en pregunta. ¿No está solo? De Ricardo Rafael en Milenio. Dice, ayer corrieron en el Consejo Nacional de Morena que Adán Augusto López no está solo. Eso es evidente. La pregunta es otra. ¿Quién más está con él? Si todo el partido lo estuviera, no habría sido necesario hacer un llamado a cerrar filas. Alfonso Durazo afirmó que los cuestionamientos contra el coordinador morenista en el Senado deben dirigirse a las instituciones judiciales. Antes, sin embargo, Adán Augusto debe responder políticamente porque no se trata de un ciudadano común. Ha eludido atender las preguntas que todo el mundo se hace. Alguien que se niega a responder estas preguntas no puede liderar Morena en el Senado. ¿Lo sabe Adán Augusto? ¿Está dispuesto a pedir licencia en lo que se atreve a contestar? ¿Está consciente de que eso es lo que le convendría a la presidenta Sheinbaum? Ahí está. ¿Tú qué crees, Gaby? ¿Va a pedir? Tendría que pedir licencia. ¿Hacia dónde van los pasos extraños y patizambos de Adán Augusto, Yo tendría que pedir licencia, pero no la va a pedir. ¿No? Porque ya llevamos tres editoriales de individuos de diferentes medios, de diferentes filiaciones, de diferentes logias, de diferentes ideologías. Vanessa Romero incluso podríamos pensarla como una persona no de ultra mega izquierda, pero con una noción muy progresista de su pluma. Podríamos pensar de Ernesto Núñez lo mismo, podríamos pensar de Ricardo Rafael lo mismo, más o menos, pero todos tienen un discurso y una cercanía diferente a Morena, y el tono es el mismo, ¿no? O sea, que Adán Augusto se quede en Morena, que Adán Augusto se quede en las faldas del poder, que Adán Augusto dirija a Morena dentro del Senado, habla muy bien de Adán Augusto y habla pésimo de Morena, ¿no? Sí, de hecho, incluso los opinólogos más morenistas, como el que vas a leer tú ahorita, no difieren. Ahí está. Es claro que Adán Augusto era un compromiso heredado, y luego él mismo hizo intentos para hacerse sentir útil, como los acuerdos, bastante cuestionables, guácala, los yunes, para el arranque del nuevo Senado. Pero eso ya está saldado. Me parece que llegó el momento político en el que la presidenta suelta amarras que tomó de AMLO. No todas, pero sí algunas, y una de ellas creo es Adán Augusto. López Hernández es un lastre, incluso en la relación con Estados Unidos. Es un peligro. No creo que sea buena idea sacrificarlo, que lo detengan al estilo Carlos Salinas. Al contrario, a ella le hará verse fuerte si él simplemente se separa para preparar su defensa. Es decir, la presidenta debe dejarlo ir. Él, Adán Augusto, buscará quedarse, y es natural. Son muchos intereses, tiene las manos metidas en todas partes. Está trabajando en gobernaturas, diputaciones, alcaldías por todo México, también en magistraturas, juzgados y hasta rectorías. Hay muchos compromisos asumidos y mucha gente que depende de él. Seguramente le dirá que retirarse no es opción, pero sí es opción, aunque no necesariamente es su opción. Quizá sea hoy cuando la presidenta puede tomar la decisión sin mucho costo político, sin que duela demasiado, que se vea natural, orillarlo al retiro. Se verá como un buen acuerdo. Son muchas las deudas y muchos los escándalos. No sé qué pase y nunca hay un momento ideal, pero me atrevo a decir que si ese momento existiera, es ahora mismo. ¿No? Sí, antes de que se vuelva... Sí, antes de que explote, ¿no? Ajá. Antes de que la pus... tal vez la mejor imagen es la de la herida, ¿no? Uh-huh. Hay que quitar la infección lo más rápido posible, Pues antes que se infecte. ¿no? Uh-huh. Y vamos a terminar con esto, Uh-huh. que dice: en todos estos años aprendí que lo valioso de una instrucción no es su precisión, ni su tono, ni su complejidad, sino algo más evidente, sus consecuencias. Y hoy yo soy poco más que una consecuencia de la lucha que usted encabeza y encabezó por décadas. Un ayudante de campo del sol, como diría Pellicer. Adán Augusto López Hernández en su despedida a Andrés Manuel López Obrador. Pues sí. Maestra, me pusiste la piel chinita. No sé si porque mencionaste a Andrés Manuel López Obrador o por la frialdad del espejo, ¿no? Uh-huh. Del tiempo transcurrido y tal vez de las hipocresías, ¿no? Pues sí, también. ¿no? Y tal vez... Y
por otro lado, de la profunda sospecha que nadie está dentro de Morena esgrimiendo, de que Adán Augusto López es no solo cercano, sino cercanísimo a Andrés Manuel López Obrador y del mismo estado. Lo cual nos hace más o menos deducir a todos los que no estamos intoxicados de morenismo, que sí de obradorismo, como es mi caso, de decir, no creo que pasara un solo día sin que Andrés Manuel López Obrador se acercara a Dan Augusto López y le dijera, oye, mijo, ¿cómo está el estado? Hermano, primo hermano. Oye, primo, ¿cómo está el estado? No lo creo. Es un güey neurótico, obsesivo, ¿no? O sea, su segunda obsesión mayor... Bueno, no, su primera obsesión es México, la segunda es el retraso mental de su hijo mayor y la tercera es Tabasco, ¿no? Entonces, la duda está ahí, ¿no? Que por favor la providencia nos evite develarla, pero la duda está ahí, ¿no? Claro. ¿No? Por cierto, en mi contra, y me disculpo de una vez con Alejandro Paz Varela, no lo cité en este cuarto texto que leímos, se llama 3 apuntes de Tabasco en sinembargo.mx, que ustedes pueden revisar y que pueden notar, es un texto súper obradorista. Claro. ¿No? Es un texto a favor de Claudia Sheinbaum y eso es lo que estamos viendo por todos lados, ¿no? En términos de la opinión de Adán Augusto, ¿no? Hay que, primero que nada, por un lado está la comentocracia que llama a investigar, juzgar y perseguir cualquier tipo de asunto que se tenga que perseguir alrededor de la barredora y que insinúa y que golpea desde el lado hipócrita de la conversación a Morena por la conversación sobre Felipe Calderón y García Luna, ¿no? Y por otro lado está un sector progresista izquierdosón que está diciendo no estamos encontrando ninguna opinión que diga no, tengamos de paciencia, ¿no? Adán, salvo la dirigencia de Morena, ¿no? Morena es la única institución que estamos encontrando nosotros en el panorama de del tecleo, que está diciendo, queremos pruebas, ¿no? Todo bien. Que está muy bien, y está muy bien, y está muy bien, pero estamos hablando de política, no estamos hablando de reputaciones, ¿no? Y así las cosas, amigos. ¿Qué pronosticas, Gaby? Yo creo que no se va a ir, yo creo que van a tomar la pésima decisión de mantenerlo simple y sencillamente porque Adán Augusto controla el 90% de las cuotas de ingreso de Morena. Porque, ¿a qué te refieres con las cuotas de ingreso de Morena? Pues los que son militantes. ¿Sabían por él? Cuando eres militante tú pagas una cuota al partido. ¿What? Sí, así funcionan todos los partidos políticos. El otro día vinieron a afiliarme y dije, no, gracias. Mira. Pero Espérate. si me hubiera acabado de afiliar hubiera tenido que pagar una cuota para mi credencial. Se veía chida. Por otro lado, ¿sí? se veía chida la credencial. No, se veía chida. Pero sí dije, ¿no tienes una con Andrés Manuel López Obrador? Con una playa. Y me dijo, ¿por qué dice así Andrés Manuel López Obrador? Porque solo así puedo decir Andrés Manuel López Obrador. Y fue un diálogo extraño. Okay. Pero vinieron a afiliarme. ¿Tuve que haber pagado en algún punto? Sí. Y Adán Augusto maneja el 90% de ese dinero. Sí, digamos, es como lo que moviliza. Ya. Wow. También creo que Morena va a querer zafarse con este argumento de que se trata de una investigación jurídica, no política, aunque es evidente que es las dos cosas. Y van a decir que no, que en el caso de Felipe Calderón y Genaro García sí era política. O sea, van a tratar de salvarlo por ahí. Y creo que les puede funcionar. Porque les ha funcionado hasta el momento. A corto plazo, Sí. ¿no? A corto plazo. A corto plazo. Y la meta son las elecciones de 2027. Y si en 2027 logran, como ha prometido el señor Andrés Manuel López Beltrán, afiliar a tanta gente y lograr conquistar lo que resta del país, o al menos no perder terreno en las intermedias, la impunidad se habrá instalado en Morena. Ahí está, señoras y señores. Que es un cáncer peligroso porque ese cáncer se llama priismo. Una vez más, ¿no? como decía así tal Ernesto cual. No Núñez. hay...
No hay sinónimos, ¿no? Sí. O hay Listo, uno muy señoras y grande. señores, saludamos desde ya a estos editorialistas. Estamos hablando de Vanessa Romero Rocha, que pueden leer en El País, de Alejandro Paz Varela, que pueden leer en Sin embargo, Ernesto Núñez, que lo pueden leer en Animal Político. Ricardo Rafael, que pueden leer en Milenio, y al señor Adán Augusto Chávez, que pueden leer en X. Ahí está. Y le mandamos la mejor de las suertes a Y Morena. dale con Chávez López. Desliz freudiano, Gaby. Así Desliz pasa. freudiano. Desliz en general.